Llega una hora en que seguir esperando ya no tiene sentido. Fue exactamente en ese punto que entendí. Nada viene por merecimiento inconsciente, todo viene por frecuencia asumida. La mayoría de las personas está intentando manifestar la vida de sus sueños sin siquiera declarar que ella ya les pertenece. Están pidiendo como mendigos, cuando deberían hablar como creadores. Durante años observé el mismo patrón: personas buenas, esforzadas, haciendo todo bien, pero atrapadas en la escasez. Y no era por falta de esfuerzo, era por falta de comando vibracional. El universo no responde al esfuerzo, responde al decreto. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria puede estar en algo que toma menos de 20 minutos. ¿Sí? 20 minutos. 20 minutos para alinear mente, corazón y palabra. 20 minutos para acceder a un estado donde todo lo que es tuyo finalmente comienza a venir hacia ti. No por casualidad, sino por coherencia. Y si esto parece absurdo ahora, es porque todavía hay un código dentro de ti esperando ser despertado. Desde que comencé a estudiar los principios que rigen la conciencia, una cosa siempre quedó muy clara para mí: todo comienza con el verbo. No apenas en el sentido simbólico, sino literal. Cuando digo hágase la luz, no estoy citando un texto antiguo, estoy accediendo a la matriz creadora. El universo responde a la palabra como si fuera un código directo. La palabra es frecuencia, es vibración pura, atravesando el campo cuántico y moldeando posibilidades. Cada vez que verbalizo una intención con claridad y coherencia, siento al campo reaccionar, como si ondas invisibles se ajustaran a lo que fue dicho. No es pensamiento suelto, es habla con energía por detrás. Aprendí que toda la creación se mueve a partir de eso. Mucha gente cree que hablar es solo emitir sonidos, pero conmigo nunca fue así. Siempre entendí que el decreto es una herramienta. Cuando digo yo soy, estoy convocando algo mayor. Estoy activando una identidad energética, creando un campo alrededor de mi cuerpo que vibra en sincronía con aquello que acabo de declarar. Hubo una época en que repetía cosas automáticamente como si fuera un loro espiritual, hasta percibir que eso no mueve nada. El habla solo se transforma en creación cuando viene de la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que vibro. Cuando esos tres están alineados, la palabra se convierte en una flecha certera, y ahí el mundo comienza a ceder. Ya fui testigo de cambios impresionantes con un simple yo soy sanado dicho con verdad. Vi personas levantarse del dolor, no por magia, sino por realineamiento vibracional. La palabra en ese caso es solo la superficie de una fuerza interna mucho más profunda. Yo mismo uso decretos diariamente, no como superstición, sino como parte de la ingeniería de la realidad. Existen momentos en que elijo el silencio, sí, pero cuando hablo, hablo para crear, hablo para transformar. Una declaración hecha con fe es como un código genético espiritual, reprogramando las células, las emociones, el campo electromagnético a mi alrededor. Nada es más poderoso que la palabra que viene de un estado elevado de conciencia. Todo aquello que veo en el mundo material comenzó, en algún momento, como un sonido cargado de intención. A veces bastaba una única frase colocada en el tiempo correcto para revertir una situación entera. Es como si estuviera conversando con el universo y él solo prestara atención cuando mi voz carga la energía de la certeza. Y es ahí donde vive la gran diferencia entre simplemente querer algo y decretar que ya es. Ese detalle lo cambia todo. Y fue cuando entendí esta distinción que la manifestación dejó de ser intento y pasó a ser respuesta natural. Pero esto me lleva a algo que observé con frecuencia. ¿Por qué será que tantos decretos parecen fallar? Me llevó años entender que desear no era suficiente. Al inicio de mi jornada yo también deseaba muchas cosas: salud, libertad, plenitud. Pero cuanto más deseaba, más sentía que aquello estaba distante. El deseo parte de la escasez, es un reflejo de la ausencia. Y el campo cuántico no responde a la falta, responde a la presencia. Percibí que el deseo carga una frecuencia de carencia. Es como decirle al universo, yo no tengo. Y cada vez que decía yo quiero, lo que realmente estaba transmitiendo era yo todavía no soy eso. El campo devolvía exactamente ese estado. Fue cuando comprendí que necesitaba cambiar mi lenguaje interno y externo. Cuando comencé a decretar, algo cambió. Las palabras dejaron de ser súplicas y se convirtieron en declaraciones. Un yo soy próspero vibraba diferente de un yo quiero prosperidad.
Un simple cambio de palabras generaba un cambio profundo en mi energía. La diferencia era sutil en la forma, pero brutal en el efecto. Decretar no es pedir, es afirmar. Y cuando afirmo con fe y coherencia, el universo entiende que aquello ya existe en mi línea de tiempo. Comencé a usar frases como: yo tengo claridad, yo soy salud perfecta, yo decreto transformación. Y no como si estuviera esperando por ello, sino como si ya estuviera viviendo aquello. En la práctica, pasé a actuar de acuerdo con ese nuevo estado. Si decía yo soy abundante, entonces me comportaba como alguien que ya lo era. Evitaba decisiones basadas en el miedo o en la duda. Y más importante, dejaba de reforzar historias antiguas. Porque no se puede decir yo soy libre y continuar preso a los mismos pensamientos de ayer. Aprendí a observar mis sentimientos mientras hablaba. Si todavía había inseguridad detrás del decreto, volvía, respiraba y realineaba. No era sobre repetir frases todo el día, era sobre declarar con alma, con intención, con la energía de la verdad. Eso sí hacía la diferencia. Y fue ahí que las cosas comenzaron a materializarse de forma rápida, incluso en situaciones desafiantes en que todo parecía derrumbarse. Aprendí a usar el decreto como ancla. Yo soy más grande que esto, decía. Y no era arrogancia, era alineamiento. El decreto es el recordatorio de mi verdadera naturaleza, una naturaleza creadora, no carente, no limitada. Por eso hoy no deseo, decreto. Pero lo curioso es que no siempre el decreto funciona, incluso con las palabras correctas. Y esto me llevó a investigar algo más profundo, algo que pocas personas perciben cuando intentan usar este poder de forma consciente. Al principio, yo también creía que bastaba repetir una frase bonita y el universo haría el resto. Pero la verdad es que muchos decretos no funcionan porque están vacíos. Las palabras salen de la boca, pero no del ser. Es como intentar empujar una puerta cerrada usando solo el aliento. No sirve repetir sin sentir. Ya observé a miles de personas intentando decretar mientras vibran miedo, ansiedad o duda. Y es ahí que todo se traba. El campo cuántico no responde a la superficie de las palabras, responde a la frecuencia. La mente puede hasta decir yo soy próspero, pero si el corazón está apretado y el cuerpo contraído, el campo capta escasez y eso es lo que retorna. Necesité aprender a alinear todo: pensamiento, sentimiento y energía. Solo así el decreto se volvía real. Cuando todo en mí decía lo mismo, mi cuerpo, mi emoción, mi intención, entonces el universo respondía. No era más un pedido, era un comando vibracional, y en ese punto la realidad comenzaba a curvarse. Muchos decretos fallan porque se hacen de forma automática, repeticiones mecánicas, como si la palabra por sí sola fuera mágica. Pero no es el número de veces que se dice algo, es la presencia con que se dice. Una única frase dicha con conciencia y coherencia tiene más fuerza que 1000 afirmaciones dichas en piloto automático. Cuando percibo que algo que estoy decretando no se está manifestando, paro y revisito mi estado interno. Me pregunto, ¿estoy creyendo de verdad en esto? ¿Me estoy sintiendo merecedor? ¿Estoy vibrando en el mismo nivel de lo que estoy declarando? Esas preguntas me muestran dónde estoy desalineado. Hubo momentos en que necesité quedarme en silencio por días, solo para ajustar mi frecuencia antes de declarar algo, porque aprendí que la palabra solo tiene poder cuando nace de un estado de coherencia. Y la coherencia no se finge, se construye. Meditación, respiración, presencia, todo eso me prepara para hablar con verdad. Y cuando finalmente siento que estoy alineado, ahí sí, hablo. Y cuando hablo, sé. No hay duda, no hay esfuerzo, la frase sale y resuena como si el universo ya supiera qué hacer con ella. Es en ese punto que el decreto deja de ser intento y se convierte en creación. Y esa es la diferencia que muchos aún no han percibido. Pero mucho antes de entender esto solo, comencé a mirar hacia las tradiciones antiguas, porque si la palabra tiene este poder, entonces ciertamente los antiguos lo sabían. Y fue en esa búsqueda que descubrí algo extraordinario. En cierto punto de mi investigación, supe que necesitaba mirar hacia atrás. Si la palabra realmente tiene ese poder de moldear la realidad, entonces los antiguos deberían haber dejado pistas. Y dejaron.
Los egipcios, por ejemplo, no hablaban de forma común. Cada fonema estaba cargado de intención vibracional. Comprendían que sonido era creación. Los hebreos también tenían esa conciencia. El nombre de Dios, el tetragrama sagrado, no era algo para ser pronunciado a la ligera, era un código vibracional. En los Vedas hindúes encontré los mantras, y los mantras no son oraciones decoradas, son frecuencias. Repetirlos con conciencia altera el estado del cerebro, del cuerpo y del campo energético. Por eso siento la vibración en el pecho cuando digo un mantra con el corazón. El sonido recorre el sistema nervioso y activa memorias que van más allá del intelecto. En el cristianismo original, Cristo era el Verbo encarnado, y eso siempre me fascinó. Las palabras que usaba no eran pedidos, eran decretos con autoridad. Levántate y anda. Consumado es. No había duda allí. Era la conciencia en total alineamiento con la palabra. Entendí que él no hablaba sobre fe ciega, sino sobre certeza energética. Cuando comencé a aplicar este entendimiento en mis prácticas, todo ganó más profundidad. Dejé de usar frases sueltas y pasé a construir comandos conscientes, casi como un científico espiritual. Y cada palabra elegida tenía un motivo. Si las tradiciones respetaban el verbo como sagrado, ¿por qué yo trataría esto como algo banal? Incluso comencé a estudiar fonética bajo una nueva perspectiva. La forma en que la lengua toca el cielo de la boca, el sonido que resuena en el pecho, el impacto en el plexo solar, todo eso tiene un efecto. No es misticismo, es neurociencia, es biología vibracional. Y cuanto más entiendo esto, más claro queda que el sonido moldea el campo. Hoy, cuando alguien me dice que está decretando algo, me pregunto, ¿será que entiende lo que está haciendo? Porque en las tradiciones antiguas nadie hablaba sin estar en estado de presencia. No era solo lo que se decía, era el cómo, era una ceremonia. Y tal vez sea eso lo que esté faltando en los decretos modernos, la reverencia por el verbo. Pero cuando esa reverencia vuelve, cuando el decreto viene con conciencia plena, transforma. Y es por eso que en mis meditaciones guiadas siempre incluyo afirmaciones con potencia vibracional. Algunas de ellas, inclusive, están volcadas al campo de la prosperidad, porque la abundancia, así como todo lo demás, también responde al verbo correcto. Durante mucho tiempo, la palabra prosperidad me parecía distante, casi intangible. Pero cuando comencé a comprender cómo el campo cuántico responde a la vibración de la palabra, todo cambió. Percibí que la escasez no está en el mundo, sino en la programación interna que alimentamos con lo que decimos. Y por eso comencé a usar decretos específicos para revertir eso. Pasé a declarar, yo soy digno de la prosperidad. Y no era solo para convencerme, era para sintonizar. Porque si vibraba indignidad, el universo entendía que yo no estaba listo. Pero cuando lo decía con firmeza, con verdad en el pecho, algo se desbloqueaba. Era como abrir una represa interior, dejando la energía circular. Lo que más me impresionó fue percibir que el dinero no viene cuando lo imploro, sino cuando declaro que ya vivo en la frecuencia de él. La frase, yo no imploro, yo declaro, se convirtió en una llave, porque la abundancia no responde a la carencia, responde a la certeza. Y esa certeza es lo que transforma una afirmación en un decreto. Incorporé esto en mi día a día con frases como, yo decreto que la abundancia es mi estado natural. Y percibí que eso no significaba solo recibir más dinero, significaba sentirse en paz con el flujo de la vida. Prosperidad es más que cifras, es la sensación de que todo lo que necesito está en camino y que el universo está conspirando a mi favor. Comencé a incluir estos decretos en mis meditaciones antes de dormir, al despertar, incluso durante la ducha. Y no era de forma automática, era con presencia, porque sabía que cada frase cargaba un campo, y cuando el cuerpo entero creía en aquello, el campo respondía. Proyectos se destrababan, personas surgían, oportunidades fluían. Y lo más poderoso es que comencé a ver a otras personas aplicando esto con resultados increíbles. Vi historias de personas que estaban hundidas en deudas y en cuestión de semanas cambiaron su realidad financiera apenas ajustando la forma en que se declaraban.
no porque el decreto sea magia, sino porque es frecuencia que genera coherencia. La prosperidad exige un nuevo vocabulario. No se puede continuar diciendo es difícil, no tengo, nunca sobra y esperar abundancia. Yo sustituí esas frases por siempre llega lo que necesito. Soy guiado hacia oportunidades. El dinero me sirve, no me controla. Y eso reprogramó mi relación con el dinero. Ahora, cada vez que declaro algo, ya no lo hago con prisa o ansiedad. Sé que el campo está escuchando. Sé que cada palabra lanzada con fe vuelve en forma de experiencia. Y todo esto comienza con un simple gesto. Abrir la boca, alinear el corazón y declarar con conciencia que lo que es mío ya me pertenece. Todo lo que fue dicho aquí no es teoría, es práctica viva. La realidad que vives hoy está directamente ligada a lo que has declarado consciente o inconscientemente. Y si todo esto ya tiene sentido para ti, entonces es hora de ponerlo en movimiento. Porque conocimiento sin aplicación no crea, solo acumula. Ahora dime, ¿qué has declarado todos los días? ¿Qué palabras están moldeando tu campo? Comenta aquí abajo. Yo decreto que ya es mío, para que esa energía gane forma y circule.